Bueno, seguimos. Bien, cambiamos de registro y vamos al tema 9, política retributiva y sistemas de compensación. Como antes hemos comentado, todo lo referente a recursos humanos, de alguna manera, tiene una cierta correlación. Tiene una cierta correlación y normalmente la política redistributiva tiene, retributiva tiene un reflejo en lo que son la evaluación del desempeño, la dirección por objetivos y después un factor que hay que es la valoración del puesto de trabajo. O sea, las empresas, sobre todo las grandes empresas, medianas empresas y las administraciones públicas, 3, 4 días, días. Necesitan tener una evaluación de cada puesto de trabajo. Es decir, eso significa que hay que retribuir a cada persona en función de su valía y en función de la valía que ese departamento aporta al conjunto de la compañía. Esto es un poco complicado y complejo. Sobre todo en la administración pública ha sido muy complicado y complejo y de hecho no se ha llevado a poner en práctica como se quería poner en práctica. En la administración pública, en diversos sectores, se han querido hacer catálogos de puestos de trabajo teniendo en cuenta diferencias territoriales. Al final, claro, los sindicatos dicen la suya y los sindicatos dicen, no, es que si uno es funcionario del grupo C, nivel 22 en un sitio, tiene que ganar lo mismo que un funcionario del mismo grupo y del mismo nivel que en otro sitio. Es decir, que el que está en Teruel tiene que ganar lo mismo que está en Barcelona Ciudad o en Madrid. Cuando en Barcelona Ciudad y en Madrid seguramente el nivel de vida es mucho más alto. Pero bueno, eso es. Entonces, que en la administración pública no se ha podido poner en marcha como se quisiera. Sí que han habido algunos factores diferenciadores en algunos catálogos de la administración, pero en general no ha sido muy importante. En la administración, en la empresa privada sí que es más, sobre todo en la multinacional o en la gran empresa, y en algunas pequeñas empresas sí que es más evidente. Y porque se tiene conciencia de que no todo el mundo contribuye de la misma manera en el beneficio de la compañía. Es decir, la compañía MX, que ya la conocemos, que es la del ejemplo anterior, resulta que tiene un departamento de producción, hace un producto X, un departamento comercial, hace un producto X, un departamento de servicios generales suelen dar servicio al resto de la organización, a la cúpula directiva, y tienen unos servicios centrales. Y estos servicios centrales no son ya servicios generales tipo facilities, sino que seguridad jurídica, análisis de inversión, en fin, control de gestión, etc. ¿Vale? Son departamentos que, no estando dentro del proceso productivo de la compañía, son muy importantes para la compañía y que en el esquema de Henry Winsler que vimos el otro día, seguramente estarían dentro del proceso productivo, pero no están físicamente dentro del proceso productivo. Por ejemplo, una empresa concesionaria de la administración, una empresa concesionaria de autopistas, por ejemplo. El proceso productivo es la autopista.
¿Por qué? Porque la autopista es lo que genera ingresos. En la parte comercial de esta empresa de autopistas, AutoMX, ¿vale? Es muy pequeña. ¿Por qué? Porque el cliente te viene. El cliente te viene. Entra y te sale y no tienes que hacer grandes campañas para cantarlo. Es decir, podría funcionar perfectamente, prácticamente sin un departamento comercial. ¿Vale? Pero bueno, tiene un departamento comercial de marketing y tal. ¿Vale? El proceso productivo en bruto es autopista. La propia autopista, con sus carriles y tal, ¿vale? Pero después tiene unos servicios centrales, que son seguridad jurídica y finanzas, por ejemplo, que son muy potentes. ¿Por qué? Porque para llegar a esto, la empresa necesita firmar un contrato concesional. Y para llegar a firmar este contrato concesional hay un camino arduo, difícil y complicado. Pero no solo el contrato concesional tiene unos efectos económicos muy importantes. Tiene unos efectos económicos muy importantes. Y precisamente los analistas de inversiones son algunas de las personas que participan en este proceso junto con los de control de inversión y otros aspectos de la parte financiera de la compañía. Por ejemplo, un hecho real. Como sabéis, hace poco se han revertido las concesiones de la P7, se quedó sin peajes la P7 Norte, Bueno, la P7 Norte es una autopista que tiene un proceso concesional que se ha ido alargando. ¿Alargando por qué? Porque a la administración le ha interesado alargarla, a la concesionaria le interesaba, ¿en base a qué? En base a que la concesionaria ha tenido que hacer inversiones. O sea, el contrato concesional concede una autopista de una determinada manera, la evolución del tráfico es la que es y la evolución de la sociedad también es la que es y al final se llega a un acuerdo de hacer una inversión potente para mejorar la autopista. ¿Por qué? Porque esa mejora después quedará para el futuro, para la futura empresa concesionaria, si es que no fuera la misma. Por lo tanto, ¿cómo se hace esta inversión? Pues es la propia empresa la que paga el dinero de la inversión. ¿A costa de qué? A costa de alargar la concesión. Es lo que ha pasado en la P7, en la C33, en la autopista de Barcelona-Mataró, que tenía que haber acabado hace tiempo, etcétera, etcétera. Bueno, a pesar de esto, se firman una especie de pactos parasociales dentro del contrato concesional que tienen en cuenta determinadas historias. Por ejemplo, yo te hago una obra de una determinada cantidad de dinero, siempre y cuando mi tráfico, el tráfico de la autopista, aumente en un 5%, por ejemplo. ¿Por qué? Porque será una forma de que yo pueda hacer la obra, yo que estoy en el año 25 de la concesión y tú me das 5 años más, que es el año 30, con este 5% yo puedo pagar la obra. Pero si el tráfico baja de este 5%, pues no puedo pagar la obra. Bueno, entonces se firma un contrato y tal, y bueno, se firma, mejor dicho, un convenio. Se firma un convenio paralelo, es un convenio paralelo que se firma. ¿Vale? La figura jurídica es un convenio. Esto, de hecho, pasó en la P7. Se firmó un convenio teniendo en cuenta que la compañía concesionaria es una inversión, siempre y cuando el tráfico era, suponíamos que el tráfico era 100, ¿vale? Era 100. En 5 años
y desde el año 1, porque hasta el 5.º año no se materializaba la inversión, aquí tiene que subir un 3%, aquí un 4%, aquí un 4,5% y aquí un 5%, ¿vale? Tiene que ir subiendo esto y al final del 5 años un 5%, con lo cual se amortizaba la inversión, se amortizaba. Es decir, que todo lo que quedara por debajo de esto, todo lo que quedara por debajo de esto, de estos 105 finales, ¿vale? Lo tenía que abonar el Estado. ¿Qué pasó? Que cuando se hace esta obra, el tráfico cae de forma curiosa. Cae de forma curiosa por debajo del 100 y se sitúa aproximadamente en 90. ¿Qué pasó? Pues que el Estado, fruto de este convenio, tuvo que indemnizar a la compañía por este tráfico esperado que esperaba tal. ¿Por qué? Si no se hubiera firmado este nuevo convenio, hay una cosa en el sector concesional que es el riesgo y ventura de la concesión. Tú prevés una TIR a lo largo de 25 años de un 15%, pero por lo que sea, pues está por debajo y vas al 12%, por lo que sea, va por encima y va. Pero entonces lo asumes. Pero aquí había un contrato concesional que te decía que estabas aquí y que tu aspiración era esta para poder pagarla y que todo lo que viniera por debajo de aquí, la administración te lo abonaba. La administración lo que no se esperaba es que iba a caer el tráfico, porque el tráfico hay un momento que cae. No recuerdo los años, pero hay un momento que cae. Y, en fin, bueno, la administración, en fin, sé que aún estaba en litigio la empresa concesionaria anterior con el Ministerio de Fomento, con el MIFO, pero bueno, es una posibilidad, ¿vale? Es una realidad. Entonces, desvío un poco del tema. Entonces, aquí nosotros decimos, bueno, tenemos una empresa con diferentes producción, comercial, servicios generales, servicios centrales, ¿vale? Sí que es cierto que dentro de cada uno de estos departamentos, puede haber unos niveles de ingreso determinados por parte de la gente, un nivel retributivo determinado, pero también en función de la aportación del departamento al beneficio final de la empresa y la característica del puesto de trabajo, la gente gana más dinero. Por ejemplo, en las compañías más importantes del IBEX hay un trabajo que es el analista de inversiones, que está muy bien pagado. Suele ser gente que viene de ADE, toda, es gente que viene de ADE, pero está muy bien pagado. Es gente que normalmente saben trabajar en un entorno de un software que hay para calcular las inversiones, o sea que la tiene la base, se calculan tal, y esta gente tiene que tener la habilidad de en ese programa introducir todos los factores que pueden inducir a un cambio en las circunstancias iniciales. Es decir, pongo un ejemplo. La compañía de infraestructuras españolas A compra en México la compañía MX, que se dedica a la inversión de infraestructuras. Esta compañía tiene una facturación determinada y esta facturación es producto de una evolución en cuanto al tráfico en la autopista. Seguimos con el precio de autopista, ¿vale? Y ha pasado el tráfico de 100 a 110 en 3 años. ¿Vale? Bueno, nosotros compramos aquí y compramos a un contrato de 25 años. 25 años. 5 años. ¿Cuál es el trabajo de esta gente? Lo primero que tienen que hacer es ver el bien que compran. Tienen que pisar el terreno.
pisar el terreno, ven el bien que compran, ven en qué estado están las infraestructuras, etcétera, etcétera. Van diversos profesionales, porque con esta gente van gente de la parte de ingeniería, de no sé qué, tal. Bueno, vale. Entonces, ¿qué gastos tenemos? Pues hacemos un cálculo de los gastos, del personal, de no sé qué incidencias. O sea, hay un estudio muy detallado. ¿Qué inconvenientes que no conocemos, pueden afectar al negocio? ¿Vale? Porque pueden haber inconvenientes que no conocemos que afecten al negocio. Entonces, hay una cosa que se llama inteligencia económica, inteligencia competitiva, que de alguna manera te puede pronosticar algunos cambios que pueden haber en un determinado sector o en un determinado activo. ¿Vale? ¿En función de qué? En función del país donde se encuentra, en función del territorio donde se encuentra, en función de los factores sociales que pueden afectar ese territorio, movimientos. Por ejemplo, en México, si alguien va a comprar una autopista, tiene que tener en cuenta que hay una cosa que es lo que se llama la toma de casetas. Y es que determinados pueblos de la zona se juntan, se van a un peaje, toman el peaje y están 6 o 7 semanas cobrando el peaje ellos y echan a la gente. Y el ejército, la policía no se mete con ellos. Esto es real, esto ha pasado. ¿Vale? Entonces, tú tienes que tener en cuenta ciertos factores y cómo estos factores afectan de alguna manera al negocio en sí mismo. Yo he estado trabajando en estos temas, y me acuerdo que estuvimos en Brasil, fuimos a Brasil a comprar una autopista. Trabajando en el tema de autopistas durante un tiempo, fuimos a Brasil a comprar una autopista y te dicen, bueno, estos son los números, tal que cual. Dice, bueno, pero aquí no está todo. En realidad ganamos más. Lo que pasa es que no se declara. O sea, ¿qué me estás diciendo, campeón? Que no se declara. Bueno, en fin, al final nos pareció todo tan raro y tan extraño que no compramos. O sea, tú cuando compras un activo, quieres comprar un activo, necesitas una seguridad jurídica. O sea, tú no puedes comprarle a alguien que vaya a comprar algo que te dé unos números y esté diciendo, no, en realidad ganamos más, pero hay unas cosas que no. O sea, ¿qué me estás explicando, campeón? O sea, en fin, quiero decir, al final el trabajo de los analistas de inversiones es un trabajo que se hace desde la solidez del conocimiento del mercado y del conocimiento de los factores que pueden influir en ese mercado, factores reales, pero siempre con números reales. No pueden haber números que no sean reales. O sea, no se entiende, no se puede entender. Entonces, estos puestos de trabajo están muy bien retribuidos. Incluso existe competencia. Yo no sé, ahora no recuerdo en qué película lo vi, pero hay empresas que se dedican a robar talento a otras empresas. Que saben que hay un tío en el banco de no sé qué que hace muy bien el tema de análisis de inversiones y saben que este tío puede estar ganando, este tío debe estar ganando 140, 150.000 euros al año. ¡Pum! Le lanzo 200.000 y me lo ficho. Pues en este tipo de trabajos hay esto. Es gente que se especializa en el tema de análisis de inversiones, la parte financiera de ADE. ¿Vale? Bueno, ¿cuál es la función de la política de compensación de una compañía? Pues un alineamiento estratégico. Este alineamiento estratégico va en relación entre las metas de la organización, la motivación y el desempeño de las personas unidos por un factor clave que es la colaboración. Equidad interna. Retribuir según el impacto de cada puesto en los resultados del negocio. No tiene el mismo impacto una persona que esté en el departamento de prensa que uno que esté en el análisis de inversiones. No tiene el mismo impacto, es lógico. Competitividad externa.
deben permitir la contratación y retención del personal que la organización requiera. Es necesario mirar al mercado y establecer en qué nivel de remuneración busca posicionarse, lo que hablaba antes. Si resulta que el sueldo medio, el salario medio de un trabajador de análisis de inversiones, de un analista, son 120.000 euros año, pues si tú estás buscando gente por debajo de esto, no te va a salir. Tendrás que irte por encima para tal y intentar dotar de una compensación flexible adecuada a trabajadores para que no se te vaya, para retener el talento. Sí. En algunos sectores también pasa, no hace falta ser una lista de inversiones. En algunos sectores, tanto en España como en otros países, porque conozco ejemplos de otros países, pasan que la gente por 100 euros al mes cambia de trabajo, pero de la noche a la mañana. Al final ellos ven los 100 euros, hacen lo mismo, 8 horas, ¿no? Sí, vale, pues me voy. Ya está. Entonces, y ellos ya tienen, esta gente se marca un lindar, bueno, ahora gano tanto, ¿y cuál es su objetivo? Su objetivo es trabajar y a ver si gano en otros sitios 100 euros más y me voy. O sea, son gente que no tienen ningún tipo de identificación con la empresa, sino que, pues bueno, sí, hay que entenderlo. Vale. Gestión del desempeño. El diseño de las compensaciones debe garantizar que el desempeño de las personas se orienta con la empresa espera de ellas. ¿Vale? Fundamentalmente espera que las personas se sitúen en el triángulo de la competencia: conocimiento, habilidad, actitud. ¿Vale? Eso es lo que se intenta buscar. Esto es lo que se intenta. Segunda parte de este tema. Bueno, la segunda parte de este tema va más destinado a cómo operan, los diferentes sistemas retributivos. Sistemas retributivos hay muchos. El tema de la retribución es algo que se ha ido volviendo más compleja a la medida que pasa el tiempo. Hay algunas que están basadas en el puesto de trabajo, exclusivamente en el puesto de trabajo. O sea, tú ocupas un puesto de trabajo determinado, nosotros este puesto lo valoramos en tanto y tienes este tipo de retribución, y esa retribución irá incrementándose año tras año en la medida que varíe el convenio y tal, pero en principio tiene un componente muy constante. ¿Vale? Bien. Retribución basada en competencias, actitud, conocimiento, habilidades de la persona, no del puesto. Es un tipo de trabajo que se requiere gente con un determinado nivel de especialización. No es necesario que sea un nivel demasiado alto. Esto nos podemos ir. Aquí, por ejemplo, hay muchos ejemplos en el sector de la construcción. Hay muchos ejemplos de gente que de alguna manera tiene una capacidad para hacer algo bien, que no hay muchos que lo hagan bien en su tal, que tiene un nivel de producción importante y, en fin, entonces tal. Pero también nos podemos encontrar a físicos que están trabajando en la nave. ¿Vale? Es una retribución basada en las características del individuo, más bien, no en las del puesto de trabajo. ¿Vale? Otra es la retribución basada en el desempeño. La retribución basada en el desempeño es aquella que retribuye en función de la actitud, de la actividad del empleado. Aquí antes hemos visto que había un aspecto cuantitativo, un aspecto cualitativo y un aspecto emocional. Motivación. ¿Vale? Os he de decir que algunas organizaciones utilizan varias de este tipo de retribución en función de los departamentos. O sea, no es toda en el puesto, nada, sino utilizan en función de... En fin. Después hay otro tipo de retribución que no está basado tanto en este tipo de aspectos, sino que de alguna manera establece, bueno, esto funciona mucho en aquellas empresas que funcionan por convenio.
¿vale? Salario fijo para todos los empleados, salario fijo para todos los empleados. Bueno, como aquí digo, este sistema puede parecer igualitario, pero también es poco equitativo. ¿Vale? Todos los empleados ganan lo mismo, independientemente de la contribución que tengan al objeto de la empresa. Esto pasa sobre todo en empresas muy pequeñas. Empresas muy pequeñas donde se confunden a veces algunos puestos de trabajo, ¿vale? Pero para el empresario le va bien, puesto que marca un nivel, él entiende o pone el mismo nivel la gente que está en la oficina que la gente que está en el front office trabajando y bueno, tiene un nivel de empleo tal, pues bueno, ya le va bien, ¿vale? No obstante, pensemos que al final, cada vez más, independientemente del tipo de retribución que se lleve, sobre todo en estos casos, en este no tanto, porque esto obedece a empresas muy pequeñas y tal, pero independientemente del tipo de retribución que se tenga, la retribución tiene al final dos componentes. Un componente fijo, marcado por un salario base. Este salario base intenta ser cada vez o intenta ir cada vez más abajo no en el sentido de legal. El salario base de España se quiere fijar en 1.000 euros o en 1.050 euros o no sé qué. No tanto en eso, sino en que en la nómina, el componente salarial básico esté lo más bajo posible y el componente flexible o la compensación flexible esté más alta. ¿Para qué? Para incentivar la productividad del trabajador. ¿A través de qué? A través de complementos salariales, de diferentes complementos salariales. Uno puede ser el complemento de puesto de trabajo, otro puede ser tal. Esto sobre todo a nivel directivo tiene una amplia repercusión a nivel directivo. ¿Por qué? Porque los directivos normalmente tienen diferentes tipos de compensación flexible. Cuando habla de directivos, habla de directivos de compañías multinacionales. ¿Vale? Directivos de compañías multinacionales donde, de alguna manera, la empresa pretende la máxima retención del talento. Si me van bien las cosas ya está bien y si la gente que tengo funciona la mantengo e intento que se mantengan. Con lo cual intento pagarle bien por encima del precio medio del mercado y sobre todo por encima de la competencia y retengo el talento. ¿Vale? Para complementar esta retribución fija, este salario base y tal, cuando hablo de salario base aquí, en estas compañías multinacionales no es lo que marca el convenio, porque en estas compañías multinacionales a veces hay determinados escalas que están fuera del convenio. Hay personas que están dentro del convenio, por ejemplo, hasta nivel jefe de unidad, de riesgos por el convenio. Y de nivel de jefe de unidad para arriba, o sea, de nivel gerente para arriba, que sería el próximo, gerente para arriba, estás fuera del convenio. ¿Vale? ¿Qué quiere decir fuera del convenio? Fuera del convenio quiere decir que la retribución fija te la marcan ellos, el porcentaje de aumento o no que tenga cada año te la marca la empresa y tú lo aceptas, pero entras en un juego de compensación flexible que en teoría te interesa. ¿Por qué? Porque el sistema de dirección por objetivos, es un sistema que puede significar entre un 2,5% del sueldo hasta el 30% del sueldo. En algunos casos un poco más, incluso el 35 o el 40%, a niveles directivos muy altos. ¿Vale? Pero a niveles directivos normales puedes ganar de variable en la DPO hasta el 30% del sueldo. Más. Es decir, si tú tienes un salario de 100.000 como directivo de una empresa, ¿vale? Puedes ganar 30.000 euros más si has cumplido con los objetivos. ¿Vale? ¿Cómo funciona el sistema de objetivos en España? ¿Cómo funciona el sistema de objetivos en España? El sistema de objetivos mayoritario.
La dirección por objetivos se inventa en Estados Unidos, entra en España a principios de los años 80. Entra en España a principios de los años 80 y ha sufrido diferentes mutaciones hasta quedarse en el sistema que está en la actualidad. ¿Cómo es en la actualidad? Por ejemplo, las empresas, quizás lo más complejo son las empresas cotizadas. Las empresas cotizadas, las empresas que están en el IBEX. Estas empresas tienen un valor de mercado que lo marca el precio del título. Por ejemplo, supongamos que la empresa A, su acción está a 15 euros. En enero del 2023. Además, la empresa A tiene una facturación de 4.500 millones de euros. Yo qué sé. Supongamos que es una empresa muy potente. El beneficio neto, al final, es de 500 millones. ¿Por qué? Porque una parte va a impuestos, ¿vale? Otra parte va a amortizaciones y al final te queda un beneficio neto de 1.500 millones de euros, ¿vale? Bien. Vale. Entonces tienes un primer factor en la DPO que son los números de la empresa. Los números de la empresa que están fundamentalmente marcados por su valor en bolsa, y por su beneficio neto. Y la DPO te dice, bueno, para que tú puedas... La DPO normalmente te dice, si estás por debajo del 75%, no cobras. Si estás por encima del 75%, cobras, ¿vale? Es decir, si estás en el 100%, cobras el 30%, por ejemplo, y puedes llegar a estar en el 110%. Ya, ¿cómo puede ser que tal? Pero puede ser. Y aquí, pues también cobras el 30%, pero sobre el 110, ¿vale? El primer factor, repito, son los números de la empresa. Son los números de la empresa. O sea, la empresa se mantiene por encima de los 15 euros, se está manteniendo por encima de los 1.500, vamos bien. Si alguno de estos parámetros baja, afectará a DPO. Otro tema es el factor de producción de la división. Pues estoy en la división de análisis o en la división financiera. Y en la división financiera tenemos una serie de objetivos de división y todos se han cumplido al 100%. Si todos se cumplen al 100%, perfecto. Después hay los indicadores personales del individuo, que intentan medir cómo la contribución del individuo ayuda a la consecución total de los tal. Supongamos que está al 100%. Repito, hay diversas fórmulas. De la misma manera que en el DAFO hay 17 maneras de hacerlo, la dirección por objetivos hay 17 o 20 maneras de hacerlos. Yo os explico cómo funcionan algunas de las multinacionales que hay en España. ¿Vale? Entonces, si esto es así, esto es así y esto es así, yo estoy en el 110%, en el 100%. Hay un factor, sin embargo, que se aplica en estos últimos años y que es un factor de naturaleza motivacional. Y es un cuestionario de autoevaluación que rellena el propio afectado.
y que se sitúa en un nivel de desempeño con relación a la empresa. Ese nivel de desempeño puede estar entre el 90 y el 120%. Esto lo rellena cada uno, la gente intenta estar al menos en el 100%, ¿sabéis? O sea, desde un punto de vista personal, decir que estás por encima de, en fin. Entonces la gente pues va jugando un poco según cómo van los números, porque esto se debe venir para situarse, para que al final se pueda situar en esta cifra. En esta cifra. Bueno, esto es un ejemplo de cómo funciona la DPO. Cómo funciona la DPO. Hay otros sistemas mucho más fáciles y mucho más simples. Es un sistema un poco complejo que tiene en cuenta unos indicadores o factores de la compañía, unos indicadores o factores de la división, incluso algunos unos indicadores o factores de la unidad, de la persona, en fin. Pero esto puede estar entre el 2,5 y el 30%, y yo conozco casos del 40%, pero se habla ya a nivel de dirección general y cosas más serias. ¿Vale? Retribución variable, esta es a corto plazo. O sea, esto se hace cada año. Este ejercicio de la DPO se hace cada año. Retribución variable medio y largo plazo. Stock options, bonos plurianuales y LP. Esto está bien. Esto lo que pasa es que a España, por ejemplo, es una cosa que llegó tarde. Es una lástima porque llegó tarde. Pero esto venía a complementar el sistema de compensación flexible de los directivos. O sea, el directivo, además de tener esto, tiene algunas de estas herramientas o varias. O varias. Por ejemplo, son perfectamente compatibles stock options y ILP o bonos plurianuales y ILP, ¿vale? ¿Qué tenemos que tener en cuenta aquí con los stock options y los bonos plurianuales, ¿vale? Las stock options son opciones sobre acciones. Y como hemos visto antes, es un instrumento de retribución a medio plazo, 3-5 años. Normalmente suelen ser 3 años. O sea, en el momento, por ejemplo, en el 2020 se pone en marcha una emisión de stock options a 3 años. ¿Vale? Esto quiere decir que esta emisión, en el año 2023, tiene que dar sus frutos. ¿En qué consiste la stock option? La stock option consiste en que a la persona se le asigna una serie de opciones sobre acciones. Suponiendo que en enero del año 2020 el precio de la acción eran 10 euros, el precio de la acción en el mercado, a esta persona se le vende, se le asignan, no se le venden, se le asignan unos derechos a 8 euros. A 8 euros. Por ejemplo, se le asignan 100.000 opciones sobre acciones. ¿Vale? Pero bueno, es un fenómeno. ¿Vale? 100.000 opciones sobre acciones. Esto quiere decir que este hombre, a la persona A, en enero del 2020, teniendo en cuenta que la empresa estaba cotizando 10 euros la acción, se le han asignado acciones, 10.000 euros a 10.000 acciones, a 100.000 acciones a 8 euros la acción. Llega enero del 2023. Aquí tenemos que saber a cuánto está la acción.
Supongamos que la acción está a 16 euros. ¿Qué hace esta persona? Esta persona tiene dos posibilidades. Evidentemente, lo que va a hacer es ejecutar. Ejecuta las opciones. ¿Por qué? Porque son favorables. Ejecuta las opciones y puede hacer dos cosas. Primero, comprar títulos. Es decir, coge y compra 100.000 títulos a 8 euros y se queda con 800.000 títulos. Con 800.000 títulos. Si hace este ejercicio lo hace porque piensa que el recorrido de la empresa puede ser mayor. El recorrido de la acción puede ser mayor, no tiene prisa y deja ahí su dinero. O que puede vender hasta 16, ¿no? O que puede vender hasta el momento 16. Exacto. Él compra y automáticamente las puede vender a 16. Y gana el doble. Pero no hay contratos privados de que no pueda vender o así, ¿no? Eso es otra cosa. Efectivamente, hay pactos que a veces te impiden vender a corto. Hay pactos que te impiden vender a corto. En este caso no suele haberlos con empleados, porque los empleados ya han estado 3 años en teoría esperándose. O sea que pueden realizar. Normalmente el que te hace esto es porque el que te compra es porque hay otra posibilidad que es hacer el ejercicio por diferencia. Es decir, no te voy a darle un duro, pero yo quiero quiero ejercitar las acciones y venderlas automáticamente. Entonces yo no tengo 0 acciones, pero ingreso 800.000 euros, bueno, menos, porque hay unos gastos, hay unos gastos, ¿vale? Del tráfico mercantil, hay gastos aquí, y a lo mejor ingreso 700 y pico. ¿Vale? ¿Podría hacer un mix de los dos? ¿Se puede hacer un mix de los dos? Se puede hacer un mix de los dos, efectivamente. Tú puedes hacer un modelo híbrido y puedes comprar una parte y vender otra, efectivamente. ¿Vale? O sea, tú con las opciones puedes hacer lo que quieras. Es evidente que si este año, en lugar de estar a 16, sigue a 8 euros, no haces nada. Tiene sentido, ¿vale? O si están a menos, tampoco. Pero si están a algo más de 8, tú ejercitas tu derecho. Y tú el derecho lo puedes ejercer por cifra comprando, por diferencia. ¿Vale? Estamos en el año 2020 y 2023, pero es que en el año 2021 se firma un nuevo Stock Options. Se firma un nuevo Stock Options que caduca en el 2024. Y en el 2023, en enero, se firma un nuevo Stock Options que caduca en el 2026. O sea, cuando te metes en esta rueda ya no paras. O sea, cada año, a partir del tercer año irás cobrando. O sea, estás 2 años esperándote, el tercero cobras, pero a partir de ahí el cuarto cobrarás, el quinto cobrarás. ¿Por qué? Porque tú cada año la empresa te ha ido metiendo en un plan de este tipo. Para que cobres, ¿tiene en cuenta solo el valor de la acción? Depende. A veces no, a veces ponen otro valor que tiene que ver un poco con los beneficios de la compañía. ¿Vale? O sea, estos sistemas guardan un poco de complejidad y es evidente que se asignan mayor número de opciones en función de la categoría del trabajador. Normalmente solo va a personal directivo, pero dentro del personal directivo hay 1, 2, 3, 4 niveles de personal directivo. Está el director de área, el director general y el director corporativo. Bueno, vale, o sea que esto es un poco cómo funciona el sistema de opciones sobre acciones, el sistema de stock options. Este sistema
ha hecho un multimillonario, son muchos americanos, son muchos directivos americanos, porque ahí se puso en marcha. Inicialmente, cuando se pone una cosa de estar en marcha, no se sabe mucho cómo se va a poner y se hacen experimentos. Y resulta que hubo gente que unos pelotazos terribles, pero terribles, terribles. De verdad, fue de. Ahora no creo que ahora sea. No, ahora Estas cosas. no, ahora no. Ahora no. De hecho, del 2008 para acá, el sistema sufrió. Y esto España, las primeras empresas llegó en el año 2000 y poco, tampoco no mucho antes. Vale, en Estados Unidos ya llevaban 10 años con esto y aquí llegó 10 años más tarde, 12, el 2000 y poco. De hecho, yo he trabajado con este sistema y me beneficia de este sistema 4 años. Después, en 2008 ya se fue. No, pues no me dejó de cobrar. Al final ni se puso en marcha. Se puso en marcha porque en fin, se sostiene pronto por unos bonos plurianuales, pero en fin. En el fondo, un poco con esto también busca retener el propio talento, ya que tú lo formas parte de la propia empresa. Y ese primer interesado que es en que la empresa suba. No, efectivamente. O sea, tú ten en cuenta que al final esto tiene una estructuración que tú dices, bueno, ¿de dónde sale este dinero? Este dinero al final sale de que la empresa tiene más beneficios. La empresa tiene una autocartera, tiene unas acciones en autocartera, tiene una serie de historias, en fin, y al final se va generando mayor beneficio, con lo cual, quiere decir, si el directivo cobra, está bien porque la empresa va bien. O sea que, en fin, yo, a ver, las empresas las mueven los trabajadores, que son los engranajes, pero también los directivos les van echando aceite a los engranajes y quiero decir, entonces el directivo tiene que estar retribuido, y más en un mundo empresarial, repito, donde yo he trabajado 22 años en una multinacional, donde he visto a gente que se va de una empresa a otra, pero porque recibían ofertas. Entonces, al final las empresas tienen que entrar y luchar con este tipo de herramientas. La ILP es el acrónimo de incentivo a largo plazo. Incentivo a largo plazo también es un tipo de incentivo de 3 a 5 años. Es un sistema menos complejo, menos complejo porque no se calienta mucho la cabeza. Se suele cobrar junto con la DPO y junto con las stock options, pero es otro tipo de incentivo distinto. Si la stock option está muy ligada al valor de la acción, el incentivo a largo plazo está muy ligado al valor de la compañía, fundamentalmente a la facturación de la compañía. ¿Vale? Entonces, esto tiene en cuenta el factor de beneficio. Y calcula el beneficio un año, el año 1 de poner en marcha el sistema de ILP, y el beneficio del año 3. Y mira la diferencia entre un año y otro. Si la diferencia se cumple, en función del nivel de directivo, tú cada 3 años puedes cobrar de 2 a 6 veces tu salario bruto anual, sin stock options y sin DPO. Es decir, supongamos un directivo que cobra 100.000 euros. Cobra 100.000 euros y resulta que tiene una ILP que lo sitúa en un factor de 2. Es decir, que esta persona, si las cosas van bien, a los 3 años cobrará 200.000 euros en un pago. Por ejemplo, la compañía donde yo estaba se cobraba en febrero, marzo, la DPO. En abril, cuando tocaba las stock options.
y en mayo el ILP. Estabas todavía cobrando, más. ¿Eh? Estabas todavía cobrando. Eran los buenos tiempos, pero eso pasó, la historia. Eso pasó. Ahora, ¿que hay algunas compañías que aguantan esto? Sí, hay algunas compañías todavía muy fuertes en el IBEX. Pero en el IBEX casi todas pillaron, ¿eh? Y también esto se ha modificado bastante. Se ha modificado bastante. ¿Vale? Ahora puede ser de 1 a 3. De 1 a 3. Me consta que en alguna compañía es de 1 a 3. ¿Vale? Que las stock options, bueno, acertar con el precio del título es muy difícil, porque lo que no te puedes ir es un 20% por debajo del precio del título. Éticamente no se considera razonable. Entonces hay una serie de reglas y tal, pero bueno, yo he vivido una época que, hostia, que sí, pero la época que he vivido ha sido porca, también te lo digo. Pero claro, conozco a otra gente que ha trabajado en el extranjero, en compañías del grupo que esto ya en Estados Unidos se ha aplicado, en fin. ¿Vale? Entonces, bueno, son fórmulas. A ver, si tú cobras 200.000 porque tal, aquí viene Hacienda, ¿eh? Y te pone las pilas. Hacienda te pone las pilas y te quita la mitad. Te hace el juego del trilero y te quita la mitad. ¿Vale? O sea que, en fin. Bueno, son incentivos. ¿Qué tal? El bono plurianual también es una mezcla de ambos, juega con ambos, es algo como un poco más seguro pero más comedido, ¿eh? Suele estar en unas cifras más modestas que lo que es la ILP, y bueno, pero la fórmula que más se ha aplicado en España es la Stock Options y la ILP. A partir del 2008 cambió mucho, cambió muchísimo, y en España años buenos han habido desde el 2002 hasta el 2008. En 2008 ya bueno, fue un desastre a nivel general, y entonces todo el sistema se resintió. La retribución de una especie es el tercero de los aspectos. Seguro que alguno de vosotros, si trabaja en una empresa grande, lo tiene. Al final la compañía te da una bolsa de dinero para que te lo gastes en formación, en aparatos de no sé qué, en no sé cuántos, en un segundo coche, en no sé qué. ¿En función de qué? También en función de una serie de resultados, de un puesto de trabajo, una inscripción a un puesto de trabajo determinado. Esto es un sistema modesto. Hay aquí alguna variable donde tú te puedes constituir un seguro de ahorro. Sí. Un tipo de plan de pensiones. Sí. Vale. Pero el plan de pensiones que paga la empresa tiene la misma fiscalidad que el que hago propio, ¿no? Descuenta el IRPF. Normalmente, aquí hay diferentes variables. Aquí hay empresas que te ponen un plan de pensiones, o que te ponen un dinero en el plan de pensiones y tú puedes complementar con tu dinero ese mismo plan, ¿vale? Entonces tienen una cartera que está fijada por diferentes valores y que más o menos evoluciona bien y tal, y bueno, y ahí te mueves, ¿vale? Pero después hay otros instrumentos similares al plan de pensiones que no son plan de pensiones. Piensa que el plan de pensiones ya no sé si este año desgrava. Yo creo que este año ya no desgrava en Hacienda, porque lo que se quería es asimilar otros productos que es que aplican, por ejemplo, hay otro sistema que es el plan de ahorro, que no desgrava. Tú metes el dinero en una especie de póliza de seguro de ahorro y cuando te jubilas lo puedes recibir todo íntegro o por partes y complementas tu jubilación. Hay empresas que este plan de ahorro
le han denominado plan de previsión de directivos, también para complementar un poco, en fin, depende. Y después hay algunas empresas que que suscriben un plan y alguna administración que suscribe un plan de pensiones global y a cada empleado le deja participar en la medida que quiere. La medida que quiere, ¿por qué? Porque te lo quitan del bruto, fiscalmente te va mejor. Lo que pasa es que al final, después, cuando lo recuperas, lo vas pagando. Y lo pagarás más o menos en función de la cantidad que recuperes. ¿Vale? Si lo recuperas todo de golpe, pagarás más. Si lo recuperas poco a poco, pagarás menos. ¿Vale? Hay diferentes modalidades en los planes de pensiones. Hay diferentes modalidades. Bueno, finalmente, los últimos dos temas de esta parte de recursos humanos son los que hablan del cuadro de mando para la gestión de personas. Mirad, el cuadro de mando integral es un invento de dos genios, Kaplan y Norton, que se dan cuenta en un momento determinado de su trabajo, que los llama al director de la compañía para preguntarles cómo estaba su departamento y que idean un sistema para explicarle en un par de hojas, en un resumen ejecutivo de un par de hojas, cómo estaba su departamento. Y a partir de ahí escriben un libro y crean lo que se conoce como el cuadro de mando integral. Antes de explicar detenidamente, antes de ver un ejemplo de un cuadro de mando integral, vamos a reflexionar en alguna cosa. Si nos ponemos a pensar cuál es el valor de una empresa, podemos pensar que el valor de la empresa está configurado por el número de títulos que tiene y por el valor de títulos. Es decir, una empresa tiene un título a 10 euros y tiene 10 millones de títulos, pues la empresa vale 10 millones por 10. Inicialmente es lo que vale la empresa. La empresa tiene 10. Si alguien se hace con los 10 millones de títulos, se hace con el dueño de la empresa. Por lo tanto, eso es el valor de la empresa. Lo que pasa es que esto no es tan fácil porque el mercado tiene ciertas reservas a la hora de comprar. De hecho, cuando tú vas a adquirir más del 25% de la compañía, tienes que hacer una OPA, una oferta pública de adquisición de acciones, que puede ser una OPA amigable o una OPA hostil si otra gente no te quiere vender. En fin, es un poco complejo, ¿vale? Pero esto siempre es para empresas que cotizan. Empresas cotizadas. Las empresas no cotizadas, el sistema funciona diferente. Tú tienes una empresa y tú vendes los títulos libremente. Puedes vender tanto una acción como las 3.000 acciones que componen tu capital social, que es de 3.000 euros a una acción. Hablamos de empresas cotizadas. O sea, en una sociedad mercantil, en una sociedad limitada, normal, en una SL pequeña, esto no aplica, ¿vale? No aplica, pero algunas cosas de lo que voy a decir ahora sí que aplica. ¿Vale? O sea, no aplican estas limitaciones del 25%. ¿Vale? Desde hace un tiempo se habla del valor de mercado añadido. ¿Qué es el valor de mercado añadido? El valor de mercado añadido es la diferencia entre el valor de mercado y el valor contable. El valor contable ya sabemos cuál es que es el valor de la empresa, lo que vale la empresa. ¿Y cuál es el valor del mercado? Que está aquí de la cuestión. ¿Vale? Que está de la cuestión. ¿Cuánto crees tú que vale una determinada empresa? Sabemos que ha habido empresas tecnológicas que se han comprado por muchísimo dinero. Y hasta ahora han sido buenas compras. ¿Por qué? Porque le han encontrado rentabilidad hasta ahora. Hasta ahora tampoco hablo de hace 2 años, hasta antes de la pandemia. Por ejemplo, lo que hizo Elon Musk fue un suicidio. Elon Musk ha perdido en 2 años 200 millones de euros. Bueno, de dólares. Entonces, ¿por qué a veces las empresas se compran por encima del valor contable, del valor de la empresa propio? Pues porque teóricamente tiene un componente potencial brutal que es difícil de materializar, pero que tú sabes que estando el mercado como está, por esa empresa pues puedes ganar mucho dinero. Bueno, Amazon, yo conozco gente que invierte en Amazon hace años, cuando Amazon no era nada, hostia, Amazon ha crecido a la hostia. No me voy a meter en el mundo de las criptos porque no creo en ellas, es un mercado muy volátil, en fin.
he oído tantas mentiras sobre el tema de las criptos que tal, prefiero ni entrar, ¿no? Pero sí que es cierto que el mercado, algunas empresas, el mercado de tecnología ha habido también grandes portazos. Y en España hubo uno muy sonado, el de Terra, o sea, por ejemplo, una empresa que se llama Terra. Pues Terra era un puerto como este con 4 ordenadores y llegó a valer 100 millones de euros. En un momento determinado y tal, y subiendo y subiendo y subiendo, y la gente como loca comprando, y bueno, y al final pues, empezaron a rascar bien que no había nada. Con lo cual, bueno, pensemos que hay un valor de mercado añadido, que es la diferencia entre el valor de mercado, el valor que le asigna el mercado, con el valor contable. Y hay una diferencia que, bueno, es difícil de matizar a veces. Es difícil de matizar a veces. ¿Vale? Las compañías cada vez tienen más la obligación, la presión, la necesidad de maximizar el valor del accionista. O sea, las empresas participadas, en todas hay una radiografía distinta del componente del capital. En cash flow, en el mercado, puede haber en algunas un 60%, con lo cual es fácil opar. Opar es dar un precio por encima del mercado actual y comprar acciones, ¿vale? Pero si está menos del 50% es más difícil opar porque tiene socios de referencia que tienen más del 50%. Bueno, en todo caso, a las compañías les interesa hacer una buena política de pago de dividendos para que la gente no se vaya de la compañía, no huya. O sea, lo peor que le puede pasar a una compañía es que a la noche a la mañana se le vayan 200.000 títulos o 300.000 títulos. Entonces, las compañías tienen que mantener una política de retribución, capital financiero bastante importante. Hay una serie de aspectos dentro del valor de la empresa, el capital relacional, el tema de la lealtad con los clientes, etcétera, etcétera. Los clientes te pueden tener muchos problemas, incluso un cliente que haga una determinada acción te puede tener muchos problemas. El capital financiero, el capital estructural, que son los procesos de tecnología afectados al negocio. Y en todos ellos está vinculado el capital humano. Está vinculado el capital humano y el capital humano se ha mostrado muy importante. Incluso el ejemplo que ponía antes en las empresas de tecnología, Google, Intel, etcétera, etcétera, son empresas donde se ha estado muy encima de lo que es la satisfacción del empleado, para que el empleado esté contento, esté satisfecho y se sienta realmente una persona, de alguna forma, que forme parte de un proyecto. Aquí en España han habido casos durante unos años de gente. Había dos empresas muy importantes. Hablo de una del sector financiero y del sector de retail. El sector financiero, la Caixa. Trabajar en la Caixa era un éxito, ahora no lo es. Ahora no lo es, porque ahora la gente que trabaja en la Caixa, a lo mejor entra gente que tiene ADE y que sabe inglés, que tiene el C1 y está ganando 18 millones al año. Es una realidad, ¿eh? Y en el Corte Inglés lo mismo. El Corte Inglés también antes se pagaba muy bien, había tal, pero bueno, ¿qué ha pasado? Ha habido cierto componente de satisfacción de los trabajadores en algunas empresas que ha caído. O sea, ahora precisamente el capital humano es el que cuesta más de recuperar a las empresas, que las empresas consigan un nivel de satisfacción por parte de sus trabajadores o reconocimiento por parte de sus trabajadores, es el reto que tienen las empresas en este siglo, el siglo XXI, con toda que está cayendo, con toda que está cayendo. Naturalmente, que cuanto la empresa sea más grande, más complicado lo tiene. Porque más esfuerzo tiene que hacer. Cuando tú tienes una empresa más pequeña con menos personal, tú puedes hacer que la gente se te vincule a ti. Pero también tienen que entender la gente que al empresario le cuesta un dinero mantener la empresa. El 50% de lo que ganas en una empresa se lo lleva el Estado. Y no tiene un título, o sea, de ninguna acción, ¿sabes? O sea, que hay que hacerle ver al trabajador también, pues que, bueno, pues que el cliente, perdón, que el empresario, ostras, está arriesgando su dinero, su tiempo y que el 50% de lo que gana se lo lleva el Estado. Y entonces él tiene que hacer frente a unos pagos, tiene que hacer frente a unos periodos tiene que hacer frente a una serie de inversiones, tal, y al final pues tienen que pagar a ellos y, bueno, sí. El capital humano hay que cuidarlo, pero el capital humano hay que saber entender, hay que saber explicarle al final lo que es un
bastante más complejo de lo que parece, y más en este mundo. Bueno, el siglo XXI, lo que decía, es el reto de alguna manera de aceptar con las personas y, en definitiva, el equipo humano es lo importante del siglo XXI. Sí. Diferentes grupos de personas y aspectos que tienen que ver con el directivo, en fin. Bueno, y aquí veis un pequeño ejemplo de lo que es un cuadro de mando integral. Un cuadro de mando integral, en este caso de recursos humanos. Y este cuadro de mando integral está expresado en un programa. En un programa, aquí tenéis unos velocímetros que marcan determinadas tendencias en cuanto a determinados aspectos, edad media, antigüedad media, rotación. Es muy simple porque es una empresa pequeña. Esto es una empresa pequeña, es muy simple. Es un ejercicio que se hizo en la universidad y tal. En fin, pero bueno, de alguna manera, esto es un ejemplo de una pantalla, tiene como mucho 4 pantallas con las principales magnitudes, y al final esto, tú clicas un botón y en un resumen ejecutivo en una hoja o en 2 hojas te deja un poco cómo está el tema de recursos humanos en la compañía en un determinado periodo. Y a ti el director general te llama como responsable de recursos humanos y te dice, venga, ¿cómo tenemos el tema? Pues mire, pues respecto al mes anterior, el absentismo ha mejorado en tal, no sé qué, no sé cuántos, tenemos una tendencia de no sé qué. Quiero decir, al final, el cuadro de mando integral tiene una serie de variables que tú te las puedes modelar como a ti te interesa en tu propia empresa. Y sobre esto hay software que está preparado al efecto. Está preparado al efecto. Hay que ir actualizando, que está preparado al efecto y tal. Esto es muy visual porque tú eliges, aquí se han elegido 3. La edad media de la empresa, la antigüedad media de la empresa y el nivel de rotación, ¿no? Tenemos una edad media de 40 y pico de años, el tiempo medio de la empresa es de 1 año, no sé qué, y el nivel de rotación es muy bajo, como veis. Pues bueno, son números que en principio están bien, ¿no? Bueno, en fin, un 1%, ¿vale? Número de empleados, 1.100. En fin. Esto es un poco lo que veríais en un cuadro de mando integral en una de las pantallas que tiene, ¿no? Aquí podemos llegar a una ficha de trabajador, en fin, hay varias posibilidades. Esto es, se abre a tipo hoja de Excel y bueno, en fin. Vale. Okay. Bueno, en esto no voy a entrar a fondo porque lo veremos más a fondo en tercer curso de gestión de proyectos. Al final, todo el tema de cuadro mando integral tiene en cuenta una serie de variables que se traducen en unos objetivos. Y de estos objetivos, mejor dicho, se pueden medir a través de indicadores. Los objetivos a los que evolucionan los objetivos SMART. Los objetivos SMART es una creación de Doran, norteamericano, en 1981, y te dice que los objetivos tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y permanentes en el tiempo. ¿Vale? Esta es la mejor manera de configurar unos objetivos en una empresa. Es decir, un objetivo en la empresa puede ser crecer la facturación un 5%. Tendríamos que ver si es alcanzable o no, pero el 5% para ser una empresa puede ser mucho, ¿vale? Pero, en fin, pero es un objetivo que es específico, que se puede medir, que se puede alcanzar, que es relevante porque es importante y lo marcamos y le marcamos un límite temporal en 1 año o en 2 años, ¿vale? Bueno, o sea, quiere decir que nosotros, todos los objetivos que nos marquemos, en cualquier proyecto, en el trabajo de filigrana marcaremos objetivos, deben de ser SMART. ¿Hay objetivos no SMART? Sí, hay los objetivos cualitativos. Es decir, parto de la base de que yo quiero tener una página web que ahora no tengo. Es un objetivo cualitativo. La creación de una página web es un objetivo cualitativo, ¿vale? Añado algo de cualidad al tema, pero si no,
serían objetivos cuantitativos. Y los KPIs, los indicadores. Bueno, los procesos y prácticas de la gestión pueden tener diferentes tipos de indicadores que pueden tener mayor o menor incidencia en los resultados de las unidades de negocio, ¿vale? Así, pues pueden ser objetivos ligados a la planificación de plantillas, al reclutamiento de la selección, perdón, objetivos indicadores, al desarrollo de carreras, a la planificación. O sea, nosotros tenemos que, de alguna manera, cuando tenemos un objetivo, ¿vale? Es pensar cómo vamos a conseguir ese objetivo, qué formas tenemos y desglosar esas formas que tenemos para conseguir los objetivos para llegar a cabo a cuáles son los indicadores adecuados para ese objetivo. Por ejemplo, para vender el 5%. Para vender el 5%. ¿Qué tengo que hacer para vender el 5%? Pues seguramente tengo que conseguir más clientes, o tengo que tener más visibilidad en la página web, o tengo que tener más visitas, o el embudo de conversión tiene que ser, no sé, en fin. Tengo que buscar objetivos ligados, perdón, indicadores ligados con el objetivo que quiero conseguir, ¿vale? ¿Por qué? Porque normalmente cuando yo me marco objetivos, después tengo que poner planes de acción que son acciones concretas para conseguir esos objetivos. Esos planes de acción tienen en cuenta esos objetivos, esos KPIs, esos indicadores. Estamos fuera de tiempo y tal, pero ya veréis que en tercero, cuando hablamos de gestión de proyectos, hablamos de todo el tema de SMART e indicadores. Vale. Bueno, no nos aporta mucho más. Y nada más, hasta aquí hemos llegado. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión. Si no, el próximo día tendréis aquí al profesor Frank Martínez, que le dará la segunda parte de la asignatura, si no pasa nada, que es la parte de dirección de equipos. ¿Vale? Pues gracias a todos y a todas y nos vemos.